Buenas noches. Es viernes 10 de mayo. Un grato y feliz día a todas las mamás que están por ahí repartidas en diversos lugares y algunas, ¿no es cierto?, ven también este programa. Un saludo y un abrazo para ellas. Son las 22:15 y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, muy querido y muy amado por la derecha chilena. Lo veo yo en muchos lugares. ¿Cómo está Juan Andrés? Hola Omar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va la vida? Aquí, bueno, efectivamente, no es que uno lo busque, es increíble, pero es así. Tienen como focos, tienen como Sí, focos, pero bueno, sí. Oye, Juan Andrés, aquí fíjate, estamos, Omar. fíjate que esta semana, bueno, como ha venido siendo en este último tiempo, muy noticioso a nivel internacional, yo diría que concentraría en tres noticias particulares, ¿no? Como para que podamos comentar. La primera, ¿no es cierto?, es ya los resultados o los primeros análisis, ¿no es cierto?, de la visita del presidente Xi a Europa, donde se reúne, ¿no es cierto?, con el presidente Macron, que por cierto no estaba solo. Hay que llamar la atención en eso, en esa reunión no estaba solo el presidente de Francia. Eh, Visita Hungría, visita Serbia. Hay que hacer un análisis más profundo, ¿no es cierto? Un poquito más profundo de solamente cuál es el significado de esa visita. El día 9 de mayo, ¿cierto? Un saludo fraternal al pueblo ruso. Ellos conmemoran y celebran, ¿no es cierto?, el Día de la Victoria. Y en ese día, el presidente Vladimir Putin, dentro de ese discurso, ¿no es cierto?, hay una frase que llamó poderosamente la atención. No permitiremos que nadie nos amenace. Para que la desglosemos ahí con tranquilidad. Y yo diría que un tercer elemento tiene que ver, ¿no es cierto?, con este pronunciamiento de la Asamblea General de la ONU en relación con el Estatuto de Derechos de Palestina que provocó la ira, ¿no es cierto?, del embajador israelí ante la ONU. Esas tres situaciones yo creo que vale la pena analizarlas, profundizarlas, Juan Andrés. ¿Cómo ves tú eso? Y a lo mejor hay algunas otras cosas que tú quieras agregar, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, yo creo, Omar, que efectivamente, aun cuando hay medios hegemónicos y medios transnacionales que omiten o tergiversan, pero que duda cabe que el hecho histórico de trascendencia en el presente y en el futuro más relevante de la semana es un nuevo aniversario del Día de la Victoria. Eso es, mira, se va rompiendo de una manera sistemática y yo diría mucho más generalizada en el planeta esta idea hollywoodense de que la Segunda Guerra la ganó Estados Unidos y sus socios. Eh, y, y se va abriendo camino la verdad, la certeza, las realidades históricas, la lucha y la resistencia de los pueblos europeos, que es muy importante, que incluso aquí en nuestro país de repente con algunos sectores, no digo que todos, ni todas ni todos, pero con esta liviandad, que lo digo con mucho respeto, pero que es liviandad, ¿no? Que así como hablan del octubrismo, también empezaron a hablar de una descalificación de lo que fueron los movimientos de resistencia en Europa, sin saber, no sé, lo que fueron esos movimientos eh, en Europa, ¿no? Cuando se descalifica esto, aquí se habla de constitución partisana, unas cosas, una cosa bien así extrañas, ¿no? Pero bueno, digo esto porque se abre camino la historia y se abre camino la verdad. Y la historia y la verdad están muy lejos de Hollywood, de sus ficciones mentirosas. Eh, Está muy lejos de eso. La verdad y la historia están en hechos muy importantes. El surgimiento del fascismo en Europa eh, desplegó toda su energía hacia la naciente Unión Soviética. Y la primera reacción de los países
capitalistas occidentales no fue la primera, no fue de decir, bueno, hay que enfrentar esto, sino que fue, yo creo que fue más bien observar si el fascismo alemán, y en particular el fascismo alemán, el fascismo italiano, les hacían la pega, ¿no? A este emergente capitalismo transnacional, financiero, especulativo, bancario, eh, y terminaban con la Unión Soviética y con el campo socialista, ¿no? Que todavía no tenía la dimensión que tuvo después. Y eso no ocurrió porque la Unión Soviética hizo una resistencia tremenda. Estamos hablando de 26 a 27 millones de pérdidas humanas. Eso estamos hablando. Ninguna de las naciones occidentales que después participaron en la guerra en contra del fascismo tuvo esa cantidad de muertes, ni que se acercara a eso. La resistencia de la Unión Soviética fue a contrapelo digo, en los primeros momentos, en los primeros años, a contrapelo y en contraposición de las nacientes neoimperialismos occidentales de Europa y de Estados Unidos. Esa es la verdad. Y lograron resistir y lograron detener el avance del fascismo alemán y se produce una contraofensiva que es lo que hace que el imperialismo norteamericano junto con el ataque que se produce en Pearl Harbor, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el imperialismo norteamericano de verdad intervenga más directamente en la situación? Yo creo que el imperialismo norteamericano también observa estratégicamente la posibilidad de no recomponer, sino que establecer una hegemonía de dominio en la Europa capitalista, ¿no? Y eso es lo que hace que se meta con la fuerza que se metió. Eh, la Unión Soviética reconvierte la situación militar y comienza una ofensiva que termina con la bandera roja, con la hoz y el martillo, eh, en Berlín, ¿no? La histórica imagen ahí que es real, ojo, no es ficticia, no es un montaje, es real. Como también es real que en el Día de la Victoria, en el desfile que se hace en Moscú, que se hizo en Moscú este año, como se ha hecho en otros años pasados, encabeza la bandera de Rusia, en su momento encabezaba la bandera de la Unión Soviética, pero también hay que decirlo, y ojo, amiga, amigo que escuchan, es súper importante, porque no es solo un símbolo así en el aire. Va la bandera roja con el símbolo de la hoz y el martillo. Y la llevan militares rusos. Y la llevan militares rusos. Eso no es menor. No es solo un puro símbolo así como etéreo. No, no es así. Tampoco esto implica de que Rusia hoy día sea un país socialista o que tenga como objetivo el socialismo. No, nada que ver con eso. Pero tampoco se puede desconocer de que en su tradición, viendo el presente y viendo el futuro, Rusia sigue elevando estas banderas, particularmente en sus regimientos y en sus fuerzas armadas. De eso estamos hablando. Esto se celebró y se ha seguido celebrando y recordando, conmemorando en distintas regiones del mundo, donde se hicieron a escala marchas también, desfiles, en distintos países del mundo, incluido en La Habana, donde hubo una marcha muy bonita de mujeres, hombres, niñas, niños rusos y también cubanos, que marcharon con las fotos de sus bisabuelos, de sus abuelos. Es impresionante la tradición rusa de siempre tener como un presente referencial para la construcción de futuro su tradición, aquellos seres humanos que brindaron sus vidas. Estamos hablando de 27 millones de personas, ¿no? Chile tiene bastante menos que eso, que murieron, que ofrendaron sus vidas. Y muchas y muchas otras y otros que sobrevivieron, pervivieron, lucharon y también han ido quedando en el camino y otros que perviven, quedan muy pocas y muy pocos, pero reciben el homenaje muy profundo, pero muy profundo del pueblo ruso y yo diría de la comunidad internacional de manera creciente.
esto es lo que quiero remarcar, Omar, de manera creciente. Los neofascismos como el ucraniano, los neocolonialismos como el otanismo, la OTAN, ¿no? El eurocentrismo capitalista, que se llena de aire, de libertad y va bastante lejos de aquello, porque están involucrados en el genocidio más terrible que ha vivido la humanidad yo creo que en toda su historia, a esta altura en toda su historia, a proporción de lo que es la historia real, la dialéctica de la historia desde el origen del planeta. Yo creo que lo que está ocurriendo en Palestina es el genocidio más brutal que se ha cometido en la historia de la humanidad. Nosotros hemos en este programa hablado varias veces de Hiroshima y Nagasaki, bombas atómicas que destruyeron vidas por miles, miles, miles y miles, y miles, y miles. Y tampoco había un escenario bélico allí. Hemos citado al comandante Fidel Castro cuando fue a Japón y donde planteó el tema de la paz y planteó esto de que no tenía sentido militar ni algo que se le aproximara a haber lanzado las bombas atómicas. Eh, yo creo que esto es un hecho bien relevante porque se da en forma simultánea a cómo los pueblos en el mundo, porque hay muchas marchas a nivel planetario que están empujando los pueblos, trabajadores, organizaciones sindicales, partidos políticos de izquierda y también progresistas y democráticos, movimientos religiosos. Crece y crece y crece la solidaridad y la exigencia de terminar con la masacre y con el exterminio en Palestina. Entonces, este hecho, el día de la victoria, a propósito de frenar al fascismo, se produce simultáneamente con estas expresiones que surcursan y que ya en nuestro país no solamente están impulsando distintas fuerzas sociales, políticas, religiosas, se han sumado en estos días, y es muy importante decirlo, estudiantes universitarios, académicas y académicos de varias universidades, de la Chile, de la Católica, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y de otras universidades también. En el propio Estados Unidos, lo decíamos en el programa pasado, siguen produciéndose manifestaciones muy importantes y son brutalmente reprimidas por la policía, con gases, con pistolas eléctricas, golpean y azotan en el suelo a académicos de tercera edad, pero ahí uno dice, el silencio y la omisión es también brutal. Es que no existiera para cierto sector que esquizofrénicamente no quiere mirar la realidad. Se generaliza eso, estos días ha ido cursando, y en ese momento, efectivamente, tal como tú lo decías, Omar, eh, se produce este hecho bien significativo de que la mayoría de los países de Naciones Unidas, la mayoría, votan por la integración de Palestina como Estado. ¿Y quién se opone? Obviamente, se opone Estados Unidos y se opone Israel. Ahora, para mí lo esencial de esto, con toda la debilidad que en este momento tiene el sistema de relaciones internacionales, lamentablemente, no es que uno lo quiera, lamentablemente, porque hay países como el Imperio Norteamericano, como Israel, como Ucrania, que simplemente le importa un carajo lo que se acuerde en Naciones Unidas, no le importa nada. Tú decías, el representante de Israel trituró la Carta de Naciones Unidas delante de toda la Asamblea. Sí, La así trituró, es. o sea, como una expresión de desprecio total a las Naciones Unidas. Y Netanyahu en las horas recientes ha dicho que ellos me importa un carajo lo que haga Estados Unidos, ¿no? Porque Biden, no por humanismo, eso es, mire, amiga y amigo, no es por humanismo. Biden está haciendo lo que está haciendo porque sabe que el voto puede ser decisivo para su reelección y la puede perder frente a Trump, que ha guardado silencio. No es que sea un tipo pro-Palestina, pero se ha quedado calladito, muy astuto. Mientras que Biden, que es el presidente de un gobierno que está respaldando e impulsando el genocidio, está empezando a pagar un costo durísimo en la ciudadanía norteamericana, que no van a votar por él, no van a votar por él, porque obviamente el gobierno del Partido Demócrata de Estados Unidos es el que está empujando
el genocidio también, si eso es así. Y también se vuelve a la lógica de la historia a partir de que efectivamente los intereses estratégicos para controlar, incluso la idea de construir un puerto ahí en Gaza, el gas que tiene reservas muy grandes, eh, Israel por eso está atacando, aquí no hay razones religiosas, Sí, está atacando permanente y sostenidamente a Palestina por esto, por esta razón. Hay una razón estrictamente de interés, de acumulación de ganancias, de economía, de recursos, y que de alguna manera rebota en nuestra región, porque aquí tenemos esa locura neofascista en el vecino país, en el hermano vecino país de Argentina, con Milei. La embestida en contra del gobierno democrático del presidente Petro continúa y se acrecienta, como se acrecienta también la presión sobre Venezuela, sobre Cuba, y sobre otros gobiernos emancipadores y democráticos de la región. Yo creo que esta semana, yo diría que uno de los rasgos es que mostró al planeta en la interacción dialéctica que tiene, que es imposible de separar, y por eso es que hay que hacer el esfuerzo por efectivamente ver la realidad como es, en esa interacción dialéctica y en esa dinámica que es imposible de separar. Yo creo que ahí hay un desdoble. En el caso de Chile, el sistema hegemónico, no solamente mediático, sino que el hegemónico político, hace un desdoble a partir de una globalización especulativa, capitalista, y sin embargo niega esa globalización cuando aparecen y emergen estos actores nuevos, emerge, me refiero a los países del BRICS, o sea, la India, Sudáfrica, eh, eh, China, que tú mencionabas, sí, la visita de Xi Jinping en Europa es estratégica, tiene sí, una importancia estratégica y se produce en el mismo momento en que una vez más la generala jefa del Comando Sur, hace poquitas horas atrás, jefa de las fuerzas militares de intervención en nuestro continente, en nuestra región, vuelve a decir de que ella, su gran preocupación por América Latina es China. Nos vuelve a pautear, nos vuelve a pautear. Y entonces, esta visita del presidente chino a Europa, de alguna manera, lo que está mostrando es, por un lado, una política exterior china de respeto al derecho internacional, de intercambio, de apertura, en los términos de referencia de ese derecho internacional y del intercambio comercial y económico que hoy día existe en el planeta. No se está inventando nada, pero China es uno de los países integrantes del BRICS, y por lo tanto China, igual que Rusia, igual que Sudáfrica, igual que la India, igual que Brasil, igual que otras naciones que se han sumado a los BRICS, están empujando y no se detiene ese proceso. Entonces, el imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN empiezan se empiezan a expresar ciertas fragmentaciones, ¿no? Que no son fragmentaciones voluntarias, son fragmentaciones que son producto de la situación objetiva que está cursando en el planeta. O sea, yo creo que los países europeos, día que pasa, son menos, yo diría, autónomos para poder decidir su subyugación y su subordinación al imperialismo norteamericano. sí. ¿Y por qué Oye, son menos autónomos? Sí, perdona, Omar, sí, sí no, nomás. no, Juan Andrés, mira, frente a lo que tú planteabas, yo volvería a recalcar tres elementos que nosotros lo hemos dicho en otro momento, lo hemos puesto acá en el centro. Hemos dicho que, por ejemplo, en Gaza lo que está viviendo en este momento Occidente es su vergüenza, una vergüenza, ¿no es cierto?, que se expresa hoy día en esta votación, una vergüenza, ¿no es cierto?, que queda reducida a Estados Unidos. Lamentablemente, desde América del Sur, Argentina vota con Estados Unidos, vota con el Estado de Israel, más algunos otros pequeños países satélites. El segundo elemento, yo diría que es la humillación que está viviendo la OTAN en Ucrania. Eso es el segundo elemento que caracteriza este tiempo. Y el tercer concepto, yo diría que es la impotencia que vive Estados Unidos en el sector de Taiwán y en la imposibilidad que ha tenido, ¿no es cierto?, de poder articular fuerzas para contener
esta fuerza tremenda que es, ¿no es cierto?, China. Fuerza tremenda en donde tenemos a una señora Yellen que va nada menos que a China a decirle que no produzcan tanto, porque producen Claro. mucho. Y como producen mucho, copan el mercado, como si fuera culpa de los chinos tener la capacidad de producción que tienen de autos eléctricos, como si fuera problema de ellos. Entonces le fueron a decir, mire, sabe que no produzca tanto porque en realidad nos está copando y entonces no nos dejan oportunidad de competir. Pero si eso fue lo que hizo el imperio norteamericano y fue lo que hizo el imperio inglés en su historia, y otros imperios también, por cierto, de ocupar, ¿no es cierto?, los espacios de comercio, de cercenarlos a su favor. Y hoy día le están reclamando a China que está ocupando los espacios que ellos mismos generaron a través, ¿no es cierto?, de esta política económica global, para decir que como no les sirve, entonces tienen que empezar a aplicar sanciones y a cambiar sus propias reglas. Y eso es lo que están haciendo. Las propias reglas establecidas a nivel Claro. internacional, ellos las están cambiando a su gusto y a su amaño porque esas reglas ya no les sirven para competir a ellos mismos. Y China y los países de BRICS están avanzando en los términos de referencia que el propio Estados Unidos y los propios OTAN y países europeos han instalado. Entonces, Por si supuesto, la gran diferencia, creo yo, amiga y amigo, Estados Unidos, para hacer lo que hizo, eh, hizo golpes de Estado, hizo guerras, hizo intervenciones, está involucrado en este crimen de lesa humanidad, en este exterminio, lanzó bombas atómicas, eh, y eso es la historia real. Los países del BRICS son potencias, sí son potencias, son un nuevo bloque económico que va ejerciendo una influencia creciente y de control de la economía mundial, sí, también. Es lo que tú dices, Omar, los términos de referencia de China, de la India, de Brasil, de Rusia, de Sudáfrica y de otros países africanos, son los términos de referencia del comercio internacional y del derecho internacional. Entonces, yo lo que creo es que efectivamente hay un deterioro, eso se ve, se observa, y un incremento de la militarización por parte del imperio norteamericano y de sus socios europeos, que efectivamente hoy día tiene un asentamiento claro, que es el territorio ucraniano, ¿no? Eso es, ¿sí? eso es muy evidente. No hay, y el discurso del presidente Putin de Rusia es muy claro en este día de la victoria respecto a este punto. Es súper claro. Aquí hay un punto de referencia que yo creo que es importante tenerlo presente, porque día y hora que pasa, semana que pasa, eh, esa situación lo que va dejando en evidencia es el intento norteamericano y de la OTAN de avanzar hacia el territorio ruso como lo intentaron hacer en la zona de Siria, de Libia, Irak, Irán, Cuerno de África. Todas las décadas pasadas están marcadas por este proceso que estoy señalando. Las guerras que eran en aras de la libertad, que al final terminaron siendo ficción total, cuando el gobierno de Bush, si no me equivoco, dice, vamos a atacar Irak porque ahí hay bombas atómicas, y no habían bombas atómicas, nunca las hubieron. Ocurre que el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre no tuvo relación directa con ninguno de esos gobiernos, tuvo relación directa hasta donde se sabe, ¿eh? Ojo, porque también ahí hay una investigación en curso que nunca han quedado resueltas bien, pero hasta donde se sabe tienen que ver con más bien movimientos que en algún momento estuvieron una vinculación directa con Estados Unidos, cuando Estados Unidos impulsaba una acción militar en contra de los gobiernos islámicos, los países islámicos, y también estamos hablando de décadas atrás, estamos hablando de Afganistán en contra de las fuerzas militares soviéticas que se desplegaron hacia esa zona. ¿Sí? Entonces,
hay una historia que no se puede negar, no se puede desconocer, pero que va de alguna manera dibujando el planeta del futuro, de alguna manera digo, dibujando el planeta del futuro, y que yo creo que en el caso de nuestro continente es muy evidente que lo que se está buscando por parte del imperio norteamericano y por parte de las transnacionales, impedir a como sea lugar que en nuestra región se produzca un bloque de naciones con integración mediante. Porque el concepto de bloque con integración mediante es lo que ha hecho, por ejemplo, que África tenga hoy día la influencia que tiene al interior de África y fuera de África, ¿no? La comunidad de países africanos. Lo que está pasando con Rusia y las nacionalidades que se han plegado a esa nación, ¿no? Es también significativo. Es decir, yo en Asia Pacífico y en el Asia, sudeste asiático, también hay procesos de esa dimensión. El intercambio que se está produciendo entre Rusia, Cuba, China, Vietnam, Laos, Camboya, es creciente. Y son zonas en las cuales, lamentablemente, cuando se hacen los análisis en nuestro país, algunos sectores los desconocen, los omiten, ni siquiera los refieren. Es más, Y esas son las zonas donde se está decidiendo el destino del mundo, ni más ni menos. O sea, yo digo sí, esto, cierro más porque creo que eh, eh, pueden omitir, pueden negar lo que quieran, pero son realidades. Pueden descalificarlas, pueden estigmatizarlas, pero son realidades. O sea, la comunidad de países africanos, África, Oriente Medio y Oriente Próximo. Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irán, de Irak, eh, estamos hablando incluso de los Emiratos, que están tomando una posición estratégica distinta a la que tenían hace un tiempo atrás. Estamos hablando de Asia, Asia-Pacífico, China, Vietnam, Laos, Camboya y otras naciones, y bueno, ¿y qué va quedando para el imperio el norteamericano? Su patio trasero. Entonces, obvio que están tratando de empujar para impedir que en nuestra región curse lo que está cursando en todo el planeta, que son estas tendencias de integración o sea, de bloque de naciones con integración mediante. Y Milei está jugando el papel de quemarlo todo, de incendiarlo todo, de generar conflictos, de generar tensiones. Vamos a ver si le resulta, el gobierno ecuatoriano más o menos por las mismas, vamos a ver si le resulta, pero siguen siendo extraordinariamente importantes los gobiernos de México, de Brasil, de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, incluso yo te diría, Omar, El Salvador en este sentido, porque El Salvador no tiene una política internacional como la que tiene Milei en Centroamérica. No la tiene, no es eso. Uno podrá discrepar de otras cosas, qué sé yo, está bien, pero no la tiene. Y en el cono sur, nosotros estamos aquí, ¿no? Metido, Chile, metido en una situación de tensión alta, porque Milei ya está buscando generar tensiones para impedir que estos procesos de integración cursen. Nosotros hemos ido tratando de avanzar en procesos de mayor intercambio en todos los planos, con Perú, con Bolivia, no es fácil, pero nuestro destino es ese, es el cono sur, es la integración y, y hasta ahora yo diría que es el camino que nos lleva hacia una luz que empieza a aparecer en el horizonte con cierto grado de realidad. sí. Mira, Juan Andrés, frente a lo que tú, bueno, has ido planteando todo eso en esta intervención, ¿no es cierto? Yo diría principalmente en lo que uno escucha de acá en los medios, ¿ah? En los medios hegemónicos, ¿no es cierto? En- es que hay una tergiversación de la historia y datos que de repente no son tan precisos. Eh, puede que me equivoque en alguna fecha, pero si la memoria no me falla, eh, la OTAN se funda en 1949 y se funda, ¿no es cierto? Su origen, que va correlacionado al Plan Marshall, por tanto, ¿no es cierto?, a la reconstrucción europea, y la OTAN, ¿no es cierto?, tiene que ver con un objetivo estratégico militar, que es el copamiento militar de Estados Unidos de Europa.
En términos concretos, es eso. Eso es 1949. Fíjate que llegamos a 1990, 1991, cuando se produce, ¿no es cierto?, esta caída del socialismo histórico, y en donde en ese momento el presidente de la ex Unión Soviética, Gorbachev, llega a un acuerdo, ¿no es cierto?, de retirar a los militares, ¿no es cierto?, de la Alemania Oriental a cambio de la no extensión de la OTAN. Pero incluso en ese periodo también, ¿no es cierto?, desaparece el Pacto de Varsovia, que por cierto el Pacto de Varsovia, si la memoria no me falla, es de 1956. Ese es su nacimiento, 1956. Entonces, cuando desaparece el Pacto de Varsovia, ahí, a inicios de 1990, 1991, obviamente que la OTAN perdía su razón de ser, porque desaparecía, ¿no es cierto?, el enemigo estratégico, y sin embargo la OTAN no desapareció. La OTAN lo que hizo fue, ¿no es cierto?, más bien buscar extenderse. Por tanto, rompió ese acuerdo, que era, ¿no es cierto?, con este hombre que era Gorbachev. Pero hay que agregar otro dato más. Si no me equivoco, fue el año 2001, puede que me equivoque ahí en la fecha, el presidente Putin, en una visita del presidente Clinton, le plantea la posibilidad de que Rusia ingrese a la OTAN, a lo que el presidente Clinton le dice que no. El año 2007, el presidente Putin interviene, ¿no es cierto?, en este encuentro, ¿no es cierto?, que se hace en Alemania, si no me equivoco, puede que me equivoque, en donde viene y dice y habla de los peligros, ¿no es cierto?, de esta extensión de la OTAN hacia las fronteras, ¿no es cierto?, de la Federación Rusa. Y habla de esos peligros porque, en definitiva, esa extensión significaba, ¿no es cierto?, el acercamiento de misiles, el acercamiento de tropas, o sea, una construcción hostil hacia la Federación Rusa, y que eso iba a traer como consecuencia una respuesta. Llegamos al año 2014 con el golpe del Maidán, ¿no es cierto?, financiado por Estados Unidos, a ojos vistas, reconocida, ¿no es cierto?, por quien era en ese momento la embajadora en ese país, doña Victoria Nuland. O sea, y después llegamos al año 2022, ¿no es cierto?, donde la Federación Rusa decide intervenir, traspasar las fronteras ante la petición, ¿no es cierto?, de ciudadanos de ascendencia rusa o de habla rusa, ¿no es cierto?, ubicados en Ucrania, y que estaban siendo atacados por su propio país y que estaban siendo sometidos, ¿no es cierto?, a una especie de genocidio. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, y esa situación, si hay alguien que me pueda desmentir eso y que me pueda decir que esa secuencia no es cierta, bueno, está abierta la discusión. Pero ahí hay hechos concretos, claros, abiertos y directos. O sea, algunos dirán, ¿no es cierto? Dicen, no, lo que pasa es que aquí hay una defensa de la democracia, porque allá hasta este otro lado, ¿no es cierto? Lo que hay son autarquías. Entonces nosotros somos Occidente y los demás no pertenecen a ese mundo. O sea, nosotros somos un jardín particular, lo hemos comentado otras veces, ¿no es cierto? Somos esta especie de democracia, ¿no es cierto? De las cuatro paredes, esta especie de democracia, no tan distinta a la democracia griega, solventada sobre esclavos, no muy distinta. Y entonces hoy día Claro, los esclavos modernos son otros, que solventan, ¿no es cierto?, el jardín del señor Borrell. claro, Entonces de repente los del jardín se insolentan y en claro, el jardín se asustan. Dice, pero ¿cómo es claro, posible que estos tipos vengan y traten, ¿no es cierto?, de no querer ser lo que son en definitiva, que son esa fracción del no ser?
porque lo que existimos somos nosotros, los que pensamos no somos nosotros, los que hablamos somos nosotros, el idioma perfecto somos nosotros, nosotros tenemos la RAE, nosotros definimos lo que se escribe, lo que no se escribe y cómo se escribe. Además, Claro, claro, por favor. efectivamente, totalmente de acuerdo, Mar. Entonces, No, entonces totalmente de acuerdo. eso, Aunque, mira, y no es anecdótico, porque ocurre de que eso va quedando en evidencia día que pasa, hora que pasa. La lógica intervencionista e imperialista, la lógica de dominación por parte de Estados Unidos y sus socios europeos es cada vez más evidente y cada vez más evidente que cuando se producen manifestaciones pacíficas en Estados Unidos, ¿no? Cuando la gente sale a la calle en Texas, en Nueva York, en Los Ángeles, en Denver, en muchas ciudades de Estados Unidos, porque antes de las manifestaciones en las universidades hubieron muchas, nosotros las dimos cuenta en nuestro programa de esas manifestaciones, eh, muy poco informadas por la prensa transnacional y la prensa criolla. Y ahora con las manifestaciones universitarias en Europa, en el propio Estados Unidos, de una manera creciente, ¿cómo las reprimen? ¿Cómo las reprimen? O sea, es un salvajismo tremendo que es correspondiente a lo que tú señalas. Es un correlato a lo que tú señalas. O sea, eh, en Estados Unidos es muy doloroso y es muy peligroso ser disidente de verdad. Es muy peligroso porque se te viene encima una maquinaria represiva brutal que la estamos evidenciando y viviendo en estos días, ¿no? En oye, estos Juan días. Andrés, Entonces, fíjate que en sí, nuestro país también se está empezando a volver peligroso, pensar mucho, discernir mucho, se está bueno, hay empezando a volver sectores peligroso. hay sectores de derecha, de la derecha, que de manera creciente están en forma, yo diría, sistemática, mostrando el rostro de la amenaza, de la advertencia, de la agresión oral, de la descalificación y de la estigmatización por sobre un debate de ideas, que en realidad es lo que de repente uno echa mucho de menos, ¿no? Porque este empobrecimiento del debate de ideas apunta mucho en la dirección de, por parte de la derecha, de estigmatizar a su adversario para golpearlo. O sea, eso es un precedente histórico en Chile bastante, bastante reciente, ¿no? Pero bueno, estamos, estamos, Son tiempos complicados, Juan Andrés. Les recuerdo que son estamos tiempos, analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos. Y acá, Omar Cid, sí, Omar Sigue ya, desde este pequeño rincón, ¿no? De, poeta, poeta, escritor, así es. con un reciente libro que ha Epa. tenido un impacto importante. Oye, lo terminé de leer, ¿ah? Por si acaso. Ya, ya, entonces ya lo conversaremos con un cafecito. Ya lo conversaremos. Me gustó harto, muy bueno. Qué bueno. Oye, Juan Andrés, fíjate que en Sí, Chile, bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, o sea, hay un clima bastante raro dentro del ámbito político, dentro del ámbito donde se supone que se tiene que discutir y en el fondo generar intercambio de ideas. Lo que tú dices, ¿no es cierto? Hay ataques personales, hay intentos, ¿no es cierto?, de casi de amenaza, diría yo. Incluso hay patudez intelectual que es impresionante. Hay que ser muy audaz para venir y plantear, por ejemplo, de que en el gobierno del presidente Piñera no hubo situaciones muy complejas que afectaron los derechos humanos. Hay que ser muy audaz, hay sí, es que un ser realmente negacionismo, audaz para venir y es un, decir que eso no un- ocurrió, para venir sí, y desmentir a organismos internacionales que estuvieron en el país y que hicieron investigaciones serias, fundadas. Esos documentos están desde Amnistía Internacional y otros. o sea, lo hemos dicho otras veces, todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos acreditadas en el sistema internacional
que vinieron a Chile, incluso una vino por petición del propio presidente Piñera. Lo que señalaron es que se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en Chile, gravísimas, con resultado de pérdida de ojos, con resultado de tortura, con resultado de cosas muy terribles, incluso peligro y de pérdida de la vida. O sea, estamos hablando de cuestiones muy fuertes. Hubo personas que se suicidaron meses después, tiempo después, producto de que no pudieron superar las depresiones que quedaron producto de lo que vivieron. Entonces, no estamos hablando de algo tan como que, como lo hacen. Yo creo, Omar, y aprovechando ya lo poco que nos queda de tiempo, yo creo que hay un tema que para mi gusto es muy importante poder destacarlo en la situación política chilena. Y es que la derecha sigue bloqueando en el Parlamento todos los procesos de reforma, particularmente los que tienen que ver con naturaleza socioeconómica. Y creo que esto es un punto muy significativo porque la ciudadanía ya nos empezamos a acercar a un clima electoral que viene, municipales. Fíjate que yo fui parte del comité del equipo estratégico del En Contra. Nosotros tuvimos muchos elementos a partir de análisis de datos cualitativos que mostraban de que esa votación que fue mayoritaria, pero mayoritaria, de rechazo, de en contra al proyecto constitucional de la derecha, ¿no? La ciudadanía mayoritariamente estuvo en contra por varias razones, entre otras, porque ese proyecto constitucionalizaba el negocio de las ISAPRES. Y mira lo que estamos en estos días. El perdonazo es grandote y efectivamente es re difícil pedir a la ciudadanía que no tenga otra reacción que no sea la de indignación, producto de que al final eh, eh, fallo de la Corte Suprema mediante, y que sin embargo termina en un perdonazo, ¿no? Eso es lo que está cursando, ¿no? Yes. Eh, Eso es lo que está cursando. Bueno, la ciudadanía mayoritariamente votó en contra porque no quería que se constitucionalizara el negocio de la ISAPRE, este mismo que está recibiendo el perdonazo. La ciudadanía votó en contra, para los que creen que eso pasó, yo no sé, hay unas cosas extrañas aquí en Chile, ¿no? No, el en contra pasó, así como que, oh, una cosa media holística, ¿no? Lo digo con cierta ironía. Pero también votó en contra la ciudadanía en forma mayoritaria porque se iba a constitucionalizar el negocio del sistema llamado de pensiones. También la ciudadanía votó en contra de que se constitucionalizara ese negocio, porque estamos hablando de negocios, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de salud. La ciudadanía también votó en contra, y ojo que nos estamos acercando a elecciones municipales, mayoritariamente, porque ese proyecto constitucional de la derecha le iba a quitar una parte sustantiva de contribución a los municipios, a partir de lo cual muchos municipios, ya con escasez de recursos, sin embargo, con el royalty, se produce una situación que de alguna manera reconvierte aquello, eso es producto de la iniciativa de nuestro gobierno, ¿no? Sin embargo, en ese proyecto constitucional, lo que se iba a hacer era quitarle contribuciones a los municipios y por lo tanto programas como eh, pañales para la tercera edad, luminarias, programas de seguridad, eh, financiamiento a mujeres que trabajan en labores de cuidado, que no reciben un peso, pierden, porque aquí no hay nada gratis, alguien pierde. Y otros programas iban a quedar en cero y en menos cero. Por eso la ciudadanía, bueno, qué decir la ley Papito Corazón, que en forma transversal, de manera universal, las mujeres votaron en contra también. Una de las razones fue por eso. Entonces, ojo que la ciudadanía en Chile mayoritariamente votó en contra de ese proyecto constitucional por cuestiones que hoy día impactan severamente la vida cotidiana de las personas y en particular los recursos municipales.
Y vamos a tener una derecha que, sin embargo, y tenemos una derecha que, sin embargo, en el Parlamento está boicoteando un proyecto de reforma de pensiones, está de acuerdo con el perdonazo a la ISAPRE y empuja y empuja y empuja y empuja, y otros proyectos de esa dimensión que son de impacto social directo, también lo está cuestionando o boicoteando o buscando la forma que sigan ratificando el sistema de negocios, que al final es lo que siempre tratan de mantener y sostener en el tiempo. Entonces, yo creo, Omar, que esto es parte de la situación política real del país. O sea, cuando uno habla de situación política, yo por lo menos intento hablar desde esta perspectiva, no desde la perspectiva de la élite o de la oligarquía o de los grupos económicos que tienen mucho poder político y fáctico, quedó en evidencia en NADE, o sea, hablaron, trajeron a una ministra de Seguridad de Argentina, nos vino a hablar aquí, ellos hablaron de seguridad, pero no se involucraron ni se comprometieron en nada, simplemente hablaron de que la seguridad afecta a los negocios, porque ese es su tema, ¿no? Ese es su tema, o sea, resuélvanme el problema de la seguridad porque me afecta el negocio, ¿no? Y otras cosas más que lanzaron fuerte, eso fue la semana anterior ya, pero también marcó el cuadro que uno ve en el correlato del Parlamento, sigue cursando a partir de una actitud de boicot sostenida y permanente en el tiempo, que yo creo que es importante considerarla por los impactos que tiene en la sociedad, en la mayoría de la ciudadanía en Chile que no lo está pasando bien, que no lo está pasando bien, que está con... En Chile tenemos, de acuerdo a un diagnóstico muy realista de la Central Unitaria de Trabajadores, tenemos problemas serios de salario, tenemos problemas serios de trabajo, de fuentes ocupacionales. Hay una creciente, se eleva mucho el tema de la precarización. Y son las cosas que le afectan a la ciudadanía todos los días, por favor, si no tenemos en cuenta eso, no sé de qué estamos hablando cuando hablamos de política. Entonces creo que ahí hay unas correlaciones, Omar, con esos cierros. Sí, bueno, para ir cerrando ya Sí. el programa, como siempre, con algún Poema. textito, con algún poema, en este caso dos cortitos bajo la modalidad de haiku, que les recuerdo siempre que son 5, 7, 5 contando la, eh, ah, la cabecita ya no me está funcionando, las vocales. El primer texto tiene que ver con una situación que es del martes, una lluvia tan Sí, intensa, y que fíjense que en algún lugar de Santiago fue agua-nieve así y es. bien particular, ¿no? A partir de eso, textito, insisto, corto en esta modalidad. Tarde friolenta. Los árboles sacuden pétalos blancos. Y el segundo texto lo ubico como un homenaje a los mártires de Odessa. Mayo furioso, hortensias florecidas, Odessa en llamas. Así Gracias, Omar. nomás, así Gracias. nomás, Así vamos nomás. cerrando el programa de hoy. Cerrando. Les recuerdo suscribirse al canal, compartir el programa, ayudarnos en eso, agradecer a quienes comentan. Pueden también hacer sugerencias, ver, por ejemplo, la posibilidad de algún tema que les interese en el ámbito internacional, que a lo mejor quieran que nosotros profundicemos un poquito, sé yo, algún tema también de índole nacional, o sea, algunas sugerencias para poder, ¿no es cierto?, ir generando esta comunidad que ya es este análisis semanal, Uh, Un en la saludo, que, saludo a amigas y amigos y las personas que nos ven que no necesariamente tienen que estar ni siquiera de acuerdo en todo, ni siquiera en parte. O sea, nosotros no tenemos un problema, al contrario, con las personas que discrepan de nuestras ideas. Si lo hacemos en el propósito del intercambio intelectual, el intercambio valórico, el intercambio de ideas, bienvenido sea.
bienvenido sea. Así es, así es. Que estén muy bien. Chao, chao. Bien, Buenas noches. chao, nos vemos. Buenas Nos noches. vemos.